decir casi nada. Pareciera como que ya el Espíritu Santo dijo, todo lo que tú vas a hablar, ya lo han dicho. Porque realmente lo que Dios puso en mi corazón compartir, lo han cantado, lo han testificado, lo han orado. ¿Qué me queda a mí si no solamente expresar lo que Dios me puso en el corazón? Pero ya Dios ha hablado realmente en este tiempo aquí. Así es que damos gloria a Dios por eso y pidamos entonces, si falta algo que Dios quiere comunicar, yo quisiera ser ese siervo que pueda comunicar lo que falta, pero ya aquí se ha comunicado, yo pienso, lo que Dios quería expresarnos. Padre, gracias te damos. Dios, gracias por tu palabra. Ella, oh Dios amado, es la verdad. Una vez más confirmamos, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas. Una vez más, Señor, confirmamos que, oh Dios amado, tu amor es tan grande, oh Dios, con nosotros, que no tenemos palabras, Señor, con que agradecer todo lo que tú haces diariamente por nosotros. Pero este tiempo, Señor, que nos permite estar juntos, alabándote, Señor, dándote a ti la gloria, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, edificándonos, oh Dios amado, es un regalo maravilloso que tú nos has dado. Gracias por esta oportunidad de poder estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos pues, hermano, a cada uno de ustedes, los que de una forma o de otra han estado colaborando para que nuestro tiempo aquí sea un tiempo de gozo, un tiempo de victoria. Cada uno de los que han participado, sea orando, sea transportándonos, sea lo que sea, damos gloria a Dios por eso y agradecidos estamos por cada uno de ustedes. Y hermanos, yo me siento bien aquí. Me siento como en mi casa. Yo no sé, ustedes me han dejado de que entrar aquí como en su casa. Gracias por eso. Usted, cuando uno invita a uno a su casa y uno lo hace sentir bien, entonces después quiere volver otra vez. Así es que yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esperamos que Dios pueda completar una vez más lo que Él quiere decirnos. Miren el tema que yo tenía o que tengo para compartir con ustedes. Mantengamos el gozo. Miren qué cosa. Mantengamos el gozo. Y hermanos, esto el Señor me lo puso en el corazón, tanto mensaje que tenía, y veo que es el mensaje que yo entiendo que está complementando todo lo que se ha cantado, todo lo que se ha dicho aquí en esta noche. Pero hermanos, vayamos a la Biblia y veamos qué Dios tiene a través de su texto para poder darnos en esta noche, para que nosotros podamos entender cómo mantener el gozo. Vayamos a Hechos capítulo 16. Este es un relato que me encanta y yo quisiera compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Dice en Hechos 16:11, Hechos 16:11, salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Saben dónde queda eso? Ni yo tampoco. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a vosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, llevándolos a su casa, y les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El Señor le añada bendición a su palabra. Cada vez que leo este texto, esto me lleva, hermanos, a entender lo que Daniel decía allí en el capítulo 1, en el capítulo 4 de Daniel. Dice Daniel allí en el capítulo 4, 35 de Daniel, que nosotros no somos quien para decirle al Señor: ¿qué haces? ¿Qué haces, Señor? No somos quienes para decirle, porque lo que hace el Señor, hermanos, son cosas que muchas veces nosotros no podemos entender. Así que este texto que tenemos aquí delante nos enseña, hermano, como si fuera un péndulo, del gozo a la adversidad. Del gozo a la adversidad. Y eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Ustedes están aquí en esta noche gozándose y estamos aquí cantando y alegrándonos en el Señor. Pero usted no sabe en el momento que usted salga qué cosas Dios tiene preparado para usted o para mí. Lo que queremos en esta noche es que lo que Dios tenga, usted y yo podamos mantener el gozo. Amén. No digo la alegría, porque la alegría es diferente al gozo. El gozo es, ¿usted sabe qué? Fruto del Espíritu Santo. Un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios allí en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor y en segundo, ¿qué? Gozo. Amor, gozo. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Eso no, hermano, el fruto del Espíritu Santo es que nosotros tenemos el Espíritu Santo y Dios hizo una promesa. Cuando Dios
allí estaba el Señor, dijo, los que creen en mí, yo le aseguro que de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo el escritor, eso era diciendo del Espíritu que iba a morar en nuestras vidas. Ese gozo, hermano, que nosotros tenemos, es un gozo que es el Espíritu Santo que lo produce en nuestras vidas. En estos días, una noticia muy triste llegó a mi familia. Una hermana mía que estaba bien sana, ella se cayó y todos pensaban que le había dado un mareo o algo así. Hermanos, y no se paró más de allí. Falleció inmediatamente, algo increíble. En menos de un segundo, ya del gozo que teníamos, pasó a la adversidad inmediatamente. Hermanos, pero algo que me llamaba la atención es lo que la gente comentaba. Yo le pudiera enseñar en todos los emails que me ha enviado, personas que no son creyentes y personas creyentes, ver de la manera que el Señor puede fortalecer en medio de cualquier adversidad. Yo pensaba que mis hermanas que vivieron todo el tiempo con ella iban a estar destruidas totalmente, pero hermano, mira, ¿usted sabe qué? El Señor nos fortaleció de tal manera que las personas pudieron ver que realmente en el Señor hay algo diferente. Me dijo algo, yo no entiendo cómo es eso. ¿Cómo es que los creyentes pueden pasar una adversidad de esa manera con la fortaleza que ustedes tienen? Hermanos, eso solamente el Señor lo puede hacer. Ahora, una de las cosas es que nosotros, ese gozo que nosotros tenemos, nos va a impulsar a hacer cosas. Una de las cosas que nos va a impulsar el gozo del Señor es hablarle a otros del Señor. Hermano, ese gozo que usted tiene, ¿no lo quiere compartir con otra persona? Pues eso mismo hacía el apóstol Pablo. Cuando agarraron los apóstoles, una de las cosas que le dijeron, oigan, si vuelven otra vez a hablar en el nombre del Señor, los vamos a castigar y hasta matarlo. Y dice la palabra de Dios, no le hicieron caso. Y dijeron, ¿usted sabe qué dijeron? Es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos. Ese gozo no se puede callar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no sé si usted puede callar ese gozo que Dios ha hecho en su vida. Pero hermano, cada vez que usted está al lado de alguien que usted lo ve en tiniebla, wow, eso debe impulsarnos a nosotros. ¿Usted sabe qué? A que nosotros podamos llevarle un poquito de ese gozo que tenemos y decirle, en Cristo hay esperanza. Oye, en Cristo hay amor. En Cristo hay gozo. En Cristo hay perdón. Ese gozo nos lleva a eso. Y eso es lo que vemos en esta primera parte. El apóstol Pablo, que es uno de los escritores que más habla del gozo. Dice el apóstol Pablo que llegó allí a Filipo. Y allí, hermano, desde que Pablo llegaba a un lugar, el gozo que tenía lo hacía expresarle a todos lo que él tenía. Así que se sentó en un río allí y allí estaban mujeres. Me imagino lavando como se hacía de antes en el río. Yo recuerdo cuando yo iba al Ceibo, cuando era más joven, allí estaban las mujeres, ellas tomaban el domingo y ellas tomaban piedra y usted oía la ropa, bla, 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 lavando todo el tiempo allí en el río. Me imagino que era así, pero llevaban la comida, allí comían, lavaban, oían música, ahí hacían de todo en el río. Pues Pablo aprovechó ese momento que esas mujeres estaban allí y Pablo hacía lo que le daba gozo, lo que lo fortalecía, lo que lo llenaba de gozo. ¿Usted sabe qué era? Compartir la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo allí está sentado y están esas mujeres y el apóstol Pablo comienza a hablarle a la palabra. Y dice el Señor allí, dice el Señor en el versículo, en el texto que hemos leído, y sentándonos, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vendedora de púrpura, a Dios, oyendo el Señor, ¿qué hizo? Abrió su corazón. ¿De cuánto el Señor ha abierto su corazón para entender la palabra? Oh, hermanos, esa mujer, Dios abrió su corazón. Y ahí comienza la obra del Señor en un lugar que Pablo ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer. No tenía, hermano, ni idea. Hay veces que nosotros estamos en un lugar, hay veces que Dios nos pone en un lugar, hay veces que Dios nos manda a un lugar que nosotros ni idea tenemos por qué estamos allí. Pero ya comienza y el apóstol Pablo, hermano, lleno de gozo, porque dice la palabra de Dios que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y tal vez nosotros no entendemos la grandeza de cuando un pecador llega a los pies del Señor. Es que ha sido, hermano, arrancado de la misma potestad de la tiniebla y llevado al reino del amado Hijo de Dios. Y cada vez que llegan ese número, hermano, en los cielos, dicen los ángeles, llegó otro, uno más. Ya se está cumpliendo el número. Ya se está cumpliendo el número, uno más. Y dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo. Gozo en el cielo cada vez. Y yo me imagino que también usted tiene gozo cuando un pecador se arrepiente. Me imagino yo. Porque, hermano, al pensar lo que Dios puede hacer en la vida de un pecador, rumbo al infierno, y de allí mismo, mira, ya casi nada más faltaba dejar de respirar para pasar toda la eternidad en el infierno. Dios lo agarra de allí y lo traslada a una vida eterna para siempre con Jesucristo. Ese es el milagro más grande que pueda haber. Hermanos, si eso era lo que realmente Pablo le llenaba de gozo, y ese gozo, me imagino, cuando vio a Lidia convertirse, dice el apóstol, qué bueno, tenemos un pueblo. Y comenzaron los apóstoles entonces gozosos. ¿Cómo estamos nosotros aquí gozosos? Ay, pero hermano, aquí llega entonces la otra parte. Después de ese gozo de ver una mujer oír la palabra de Dios y Dios abrir su corazón, ¿usted sabe qué va después? Que dice la palabra de Dios que el diablo no se queda tranquilo. El diablo, hermano, el diablo no se queda tranquilo. Una de las cosas que Satanás hace es estorbar siempre que la palabra de Dios no pueda seguir corriendo. Y eso va a intentar hacer en este momento. Así es que una de las cosas que hace, hay una joven que tiene un demonio. Para algunos, hasta cristianos hay que no creen en demonios. Hermano, los demonios son reales. Reales, se lo digo yo. Yo he estado allá en la iglesia y le contaba eso en estos días a alguien. Y estaban haciendo una campaña, una señora levantó la mano. Y algunos conocen a Julio Tejeda. Bueno, Julio Tejeda fue y estaba hablando con ella, un diácono de allá en la iglesia. Y cuando yo viene Julio haciéndome que venga. Digo, pues, él sabe qué decirle, él tiene la palabra de Dios. Cuando voy allá, está la señora en un espacio, hermano, realmente, mire, como de ese tamaño así. Y le digo, ¿cómo está usted? ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo como Salvador? Cada vez que yo mencionaba la palabra Cristo, hermano, mire, esa mujer daba vuelta como un trompo, mire, en ese pedazo de aquí, mire, pero usted ha visto un trompo así. ¡Wow! Yo nunca había visto algo así. Parecía como cuando un helicóptero comienza, hermano, la hélice da vuelta en ese espacio de allí. Y yo pensando, se va a matar. Hermano, y comenzamos a orar allí con ella. A orar a Dios. Y reprendiendo allí, hermanos, el Señor la detuvo. Y yo le dije, ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador? Y estaba esperando otra vez el helicóptero. Pero ¿qué va, hermano? Ya el Señor había hecho una obra. Y me dijo, sí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Y ahí estuvimos orando, hermano, con ella.
Pero hermano, es real, los demonios. De diferentes maneras se manifiestan. Dice la palabra del Señor, oigan de esta manera. Y el segundo punto que tengo para usted, no es solamente que el gozo nos lleva a comunicar el evangelio, porque no podemos quedarnos con eso adentro. Tenemos que decirlo, no tan solamente eso. Hermano, si usted no quiere que el gozo se detenga, tiene que comunicar la palabra del Señor. Eso nos va a permitir, hermano, todo el tiempo. ¿Usted sabe qué? Mantener ese gozo al comunicar el evangelio del Señor. Ahora, la otra parte está en que usted y yo no permitamos que Satanás nos distraiga con un falso gozo. Tal vez usted no va a entender ahora hasta que yo le explique. Pero mira lo que pasa. Hay una muchacha allí que tiene un demonio de adivinación. Y dice la palabra de Dios que le daba muchas ganancias a su amo. Muchas ganancias adivinando. Adivinaba Roberto. Y ella decía todas las cosas de Roberto. Y esa muchacha se ha cogido atrás de Pablo. Y oiga lo que decía. Usted va a ver lo que decía. ¿Es verdad o es mentira lo que ella decía? Oiga lo que ella decía, oiga. Aconteció que mientras iban a la oración nos salió al encuentro de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Una esclava de su amo. Fíjense cómo era. Esclava, era una esclava de sus amos. Todo lo que ella hacía era para enriquecer a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Yo le pregunto, ¿era verdad o no era verdad eso? ¿Y qué malo tiene eso? Ella estaba diciendo aparentemente algo que era verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Usted sabe cuál es el problema? La fuente de donde venía eso. La fuente de donde venía eso es de Satanás. Y todo lo que Satanás, hermano, cada vez que Satanás expresa algo lo daña. Porque una de las cosas era que ya le estaba queriendo que Pablo y ellos pudieran levantar su pechito. Estos son hombres, donde quiera, en toda la calle, hermano. Imagínese usted que yo salga ahora de la calle y salga una muchacha allí y salga y esté diciendo a grandes voces: este es un siervo de Dios. Y toda la gente mirando. Y yo levanto mi pechito así y comienzo a caminar. Hermano, esa fuente de donde venían esas palabras eran dañinas completamente. Y le voy a dar un ejemplo para que usted vea. Las muchachas que están aquí, usted se viste bien elegante, bien bonita, se pone. Pero oiga esto, pasa usted por un sitio y un hombre de eso le dice: wow, qué bonita estás. Qué elegante esa muchacha. Me gustaría acompañarte a la iglesia. Tal vez usted es verdad que está bien bonita. Ahora, la fuente de donde viene eso, tenga cuidado. ¿Está entendiendo cómo es? Porque es verdad, usted se arregló bien, se puso bonita. El problema es la fuente de donde viene, lo que puede producir eso. Hermanos, eso está pasando aquí. Dice la palabra del Señor que durante días esa muchacha por todos los lados, cada vez que Pablo se volteaba, ahí estaba esa muchacha dando esa voz. Pablo se volteaba, esa muchacha, Pablo ya, dirían allá en mi país, se quilló ya. Se quilló. Y dijo: oiga, espíritu, te reprendo en el nombre de Jesús. Se le quitó la adivinación inmediatamente a esa muchacha. Y me imagino yo, no lo dice la Biblia, porque para ellos saber que se le quitó la adivinación, fue que fue alguien y ella dijo: yo no sé. El apóstol Pablo que le quitó el demonio. Hemos perdido toda la ganancia. Así que dice la palabra del Señor que se alborotó el pueblo.
se alborotó el pueblo. Y ese gozo que tenía el apóstol Pablo de ver gente convirtiéndose al Señor, ahora se va a convertir, ¿usted sabe qué? En el peligro casi de muerte. Dice la Biblia que se golpeó el pueblo y hermanos agarraron al apóstol Pablo y a Silas y lo llevaron ante las autoridades. Y allí ante las autoridades se le levantan una falsa calumnia. Estos hombres se están alborotando este pueblo, diciendo costumbres que nosotros no estamos acostumbrados. E inmediatamente una sentencia: azótenlo. Y hermano, mira lo que yo estoy diciendo. Nosotros muchas veces solamente perdemos el trabajo o perdemos tal vez la guagua o el tren y ya estamos muriéndonos de dolor, de quebranto. Esto dice, oiga lo que dice la Biblia, oiga lo que dice, para que usted vea, hombres que servían al Señor. Oigan, versículo 22. Y se golpeó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando la ropa, les rasgaron la ropa y ordenaron azotarlo con vara. Y oiga cómo dice 23. Después de haberles azotado, ¿qué dice? Mucho. Los echaron en la cárcel. Hermano, no fue que le dieron una pela, no. Le dieron mucho. Le dieron leña. ¿Dónde se dice así? ¿A dónde? Aquí. Ella es leña así, en dominicano. ¿Cómo dicen los bolivianos? ¿Cómo lo dirían? Boliviano, ¿cómo? No hay aquí. Colombiano. Bueno, lo que sí saben es que le dieron, hermano, y después que le dieron, lo metieron en la cárcel. Hermanos, y yo quisiera que usted comience a analizar. Comience a pensar lo que llegaría a su pensamiento en una situación de esta magnitud. Yo estoy haciendo la obra del Señor. Yo estoy haciendo lo que el Señor quiere. Y usted sabe que el Señor permite que me den muchísimo golpe y después de darme muchísimo golpe por un falso testimonio, que me lleven a la cárcel. Pero hermano, no tan solamente a la cárcel. Porque yo he visto muchas personas que están presos que ni usted ni yo estamos así. Tienen televisión, parábola, tienen aire acondicionado, así en la cárcel. Y no trabajan ni nada. Hermano, no era así esta cárcel. Esta es una cárcel, hermano, donde yo llegué a ir a una más o menos parecido y lo que era un hoyo hacia abajo. Un hoyo. Y tenía diferentes departamentos. Había uno más alto. Los que estaban allá al fondo casi no pueden respirar. Y los que están allá abajo no tienen sanitario. ¿Están entendiendo un poquito? ¿Están entendiendo la condición que estaba el apóstol Pablo? Y dice la palabra de Dios que el carcelero tomó la orden y lo llevó en el de más adentro. El de más adentro, el último allí, lo llevó. Y no tan solamente lo llevó, ¿usted sabe qué le puso? Le puso 2 cepos en los pies. Agarró los pies y se lo pusieron allí que el apóstol Pablo no se podía mover. Se acabó el gozo de la iglesia ahí mismo. Se acabó ahí mismo. Todo lo que se cantó, todo lo que las almas, oye, se acabó el gozo ahí mismo. Como hay veces que usted sale de la iglesia e inmediatamente llega a su casa un problema ahí mismito, se acabó el gozo ahí mismo. Pero hermano, Dios quiere que mantengamos el gozo, porque ese gozo es del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y eso es algo que nos llevará el Espíritu Santo cada día de triunfo en triunfo. Así es que mantener ese gozo significa que nosotros estamos conscientes que lo que Dios está haciendo está bien hecho. Yo sé que no hay mucho amén. Yo sé que no, porque es muy fácil, pero en la adversidad es un poquito difícil. Pero hermano, lo que Dios va a hacer
en la adversidad, usted tiene que solamente esperar y ver lo que Dios va a hacer. Y dice la palabra del Señor que allí ponen a Pablo y a Silas. Y yo le vuelvo y les repito, yo caí un día preso, un día. Hicieron una redada de motor, yo andaba en un motor esa vez. Y me llevaron y me pidieron la matrícula, yo le di la matrícula. Y me dijeron, yo estaba un muchacho, y me dijeron, no está del mismo color que dice la matrícula, usted está preso. Digo, pero yo no hice esa matrícula, mire, usted está preso. Eso es unos policías allá que usted no le podía discutir con ellos. Usted está preso. Y así me llevaron, solamente porque el color de la matrícula decía otra cosa. Y cuando yo estoy allí, hermano, yo no he visto una noche más larga que esa. Y le confieso, hermano, le confieso que yo no estaba como estaba el apóstol Pablo. Hermano, pues el apóstol Pablo está allí. Y dice la palabra de Dios que a medianoche, dice Pablo, sí, vamos a hacer un culto aquí. Vamos a hacer un culto aquí. Aquí estamos. Tenemos el Espíritu Santo. Y allí, hermano, dice la palabra de Dios. ¿Usted sabe qué? Mire esto. Mire esto. 25, pero a medianoche hicieron un servicio de oración y de cántico. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué canción usted se cree que estaba cantando el apóstol Pablo ahí? Hermano, bueno, yo sé que Camilo se sabe este. Oye, yo quisiera como que me acompañe ese. Usted se trae, Camilo. Oiga cómo dice la canción, que yo estoy seguro casi que Pablo estaba cantando. Jesús me dio su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me lo quitará. ¿No se lo sabe Camilo ese? No me diga Camilo, diga que usted no se sabe eso. Ese es del tiempo. Pues allí estaba. Dice, no más cadenas, ni atadura, ni opresiones, hay libertad. Jesús me dio su libertad y ya ninguno me lo quitará. Eso estaba cantando el apóstol Pablo preso. Y los presos yendo, él está preso. ¿Y por qué él está diciendo que está libre? ¿Cómo es posible que está libre? Y el carcelero, hermano, oyendo eso decía, oh, yo que le di esa golpeada. Y ese hombre estaba contento que yo. Pues ese hombre, oye, cómo canta. Hermano, esas canciones, porque la Biblia lo dice, le cantaban al Señor. No cantaban solamente por cantar, le estaban cantando al Señor en agradecimiento por todo. Y esa canción, esa melodía, hermano, comenzó a llevarse a medianoche, ya usted sabe, ese silencio. Y comenzó esa melodía, mire, llevándose a todos los presos allí. Y los presos, hermanos, ese día durmieron como nunca. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Hermanos, pues aquí llega algo que yo siempre he dicho. Hay veces que la tierra tiembla ya. Y a veces cuando la tierra tiembla ya, yo digo, ¿qué estará haciendo Dios? ¿Qué cosas estará haciendo Dios? Porque ese día, hermano, ¿usted sabe qué? Hubo un temblor de tierra de 8 puntos y pico. Usted me dice, ¿y cómo usted sabe de cuánto era? Hermano, romperse los barrotes de la cárcel no fue un simple movimiento, fue un terremoto de verdad. Y yo estoy seguro que afuera la gente estaba temblando y no sabía que era el poder de Dios manifestándose en un grupo de personas que estaban glorificando y alabando al Señor en medio de la adversidad. Hermanos, si en medio de la adversidad usted y yo podemos mantenernos concentrados en la gloria de Dios, hermano, Dios va a hacer cosas en medio de esa adversidad que usted va a glorificar a Dios y los demás también. Allí estaban entonces ellos gozosos y de repente ese terremoto,
Hermanos, y cuando ese carcelero que había escuchado una orden que esos presos había que cuidarlo como su vida, cuando él vio que esos barrotes se terminó el terremoto y él vio todas esas puertas abiertas, ¿usted sabe qué? Él dijo, bueno, ¿usted sabe cómo lo mataban? Públicamente. Públicamente, si unos carceleros dejaban ir a un preso, lo mataban públicamente, dejando un precedente para que los demás sepan que los presos hay que cuidarlo bien. Así es que él dijo, en vez de que me hagan ese espectáculo y me maten, yo me voy a matar. Y dice la palabra de Dios que cuando tomó su espada para quitarse la vida, allí, hermano, sucedió un milagro, porque estaba oscuro. Un milagro. Usted lo lee y no sabe. Pero allí oscuro, ¿usted sabe qué pudo ver Pablo? Pablo pudo ver la acción que él iba a hacer. Y cuando Pablo vio eso, le dijo, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Hermanos, y por primera vez ese hombre pudo entender que el evangelio transforma la vida. Porque no era verdad que personas presas y que se le abra la celda, ellos no se iban a escapar. Pero Pablo le dijo, todos estamos aquí. Y cuando él pidió luz, dice la Biblia, si usted lo lee, pidió luz y comenzaron a alumbrar, todos los presos estaban ahí. Y ese hombre, hermano, cayendo de rodillas, un hombre, imagínese los verdugos como eran antes. ¿Dónde está él? Bueno, mira un verdugo allí que podía ser, con una espalda de ese tamaño. No esta corpulencia, no. Los verdugos así, ponte de pie un poquito para que vea. Así, un verdugo así. Usted está viendo así. Un hombre así, mira. Un hombre así, con esa corpulencia, de rodillas, así clamando. Y le dice al apóstol Pablo, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿a qué llegó Pablo a la cárcel allí? ¿A qué llegó Pablo? ¿A qué Dios puso a Pablo en la cárcel? Porque había allí una alma, ¿usted sabe qué? Que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Y Pablo tal vez no podía verlo. Pero hermanos, cuando nosotros esperamos y vemos lo que Dios va a hacer en la adversidad, Dios nos va a enseñar lo que Él quiere lograr en nuestra vida. Oh, hermanos, y ese hombre allí dice la palabra de Dios que dijo, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Wow, hermano. Y ese hombre, dice la palabra de Dios que en la mañana agarró al apóstol Pablo, que estaba como herido totalmente, golpe en la espalda que le daban esos golpes, y él mismo curó las mismas heridas que él le provocó al apóstol Pablo, le juntó un chin de ungüento allí y lo llevó a su casa. Lo llevó a su casa. Y dice la palabra de Dios que allí el apóstol Pablo, todo golpeado, pero lleno de gozo, comenzó a hablarle también a su familia. Y cuando la familia, ¿qué? ¡Wow! Dios es maravilloso. Mi papá vino hoy y mira cómo vino, mira el gozo que trajo hoy. Cada vez que él venía, la pregunta que le hacían sus hijos es, papá, ¿a cuánto le diste golpe hoy? Papá, ¿a cuánto mataste hoy? Papá, ¿le diste mucho golpe? Porque es un verdugo. Eso es su trabajo, da golpe. Pero ese día llegó a su casa, ¿usted sabe cómo? Hermano, con un gozo, hasta cantando el himno que Pablo estaba cantando. Jesús me dio su libertad. ¿También? ¿Qué? La familia dijo, ¿qué? ¿También? Está cantando también mi papá, cantando mi papá. No puede ser. Y Pablo, yo quiero saber qué le pasó a mi papá. Y Pablo comenzó a predicarle la palabra a toda la familia, hermano. Y dice aquí la palabra, hermano. Esto es palabra de Dios, esto no es cuento, ¿eh? Esto dice aquí, hermano, oiga cómo dice, Versículo 33, y tomándole en aquella misma hora,
de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso a la mesa. Y usted sabe qué, miren, hermano, eso yo siempre veo y es algo que me llama la atención. ¿Qué fue lo que hicieron inmediatamente? Que a cenar, a comer juntos allí. Eso significa coinonía. Ya había coinonía. Y dice la palabra de Dios que él y toda su familia se convirtieron al Señor. Hermano, yo le pregunto, ¿sabe usted lo que Dios va a hacer en la adversidad que está pasando en su vida? ¿Sabe usted lo que Dios va a hacer? Tal vez usted piensa que el gozo solamente es mientras estamos aquí, en este lugar. Pero cuando salgamos de este lugar, lo que Dios permite en nuestras vidas, quiera Dios, que Dios nos permita entender que en todas esas cosas su propósito es, ¿usted sabe para qué? Para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y esto pasó en la vida del apóstol Pablo. Y esto va a pasar en la vida de cada uno de nosotros. Llegarán adversidades. No tan solamente estaremos aquí alabando al Señor, sino cuando salimos habrá adversidades. Habrá hijos desobedientes, habrá esposos maltratadores, habrá de todas esas cosas en medio de nosotros. Pero una de las cosas que Dios quiere que usted sepa, ¿usted sabe qué? Que Dios está haciendo una obra en su vida. Dios está haciendo una obra en mi vida. Y yo no sé cómo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer, pero Dios va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Solamente está en que nosotros podamos cada día en nuestras vidas entender el propósito que Dios tiene en cada situación que nos permite. Así que, hermanos, solamente recordarle esto: si usted está lleno de gozo, comparta ese gozo que usted tiene. Comparte ese gozo. No se quede con ese gozo para usted. Ese gozo, compártalo con otros. Ese gozo también otros lo necesitan. Y otros, hermanos, que lo están viendo, usted ni cuenta se da. Y cuando le ve ese gozo que usted tiene, dice: ¿cómo esa muchacha, cómo esa señora, cómo ese joven, cómo pueden vivir así tan contentos? ¿Qué es lo que le pasa a su vida? Yo también quiero lo que ellos tienen. Y lo otro es, hermano, que en cada situación de nuestras vidas, oiga bien, no aquí solamente en el templo cantando, sino cuando salgamos de este lugar, en el trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, cada situación de nuestras vidas, que nosotros mantengamos el gozo en el Señor. Hermanos, cuando las personas pueden ver que una persona en medio de la adversidad mantiene ese gozo, eso lo que hace es que lo contagia y dice: yo también quiero de ese gozo. Que Dios nos ayude y que nosotros podamos, en medio de la adversidad, en medio de todas las cosas, poder mantener ese gozo siempre en el Señor. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Padre, es cierto que somos débiles, pero el Espíritu que mora en nosotros no es débil. Tu palabra nos dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Oh Dios amado, de dominio propio y de amor. Permítenos en todas nuestras vidas, Señor, poder mantener el gozo del Espíritu Santo, hablándole a otros, cantándote, orando a ti, buscándote a ti, Señor, dándote las gracias a ti. Oh Dios, en medio de la adversidad, aún las personas haciendo algo en contra, poder decir nosotros: gracias, Señor, por lo que tú haces. Oh Dios, gracias por tu maravilla. Gracias, oh Señor. Permítenos el instrumento para que otros, Señor, también reciban este gozo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias.